Estamos de regreso aquí en Cultura y Punto, programa número 699 de la serie, y tenemos con ustedes la entrevista. Fabio, si quieres dar pie a la entrevista. Gracias, Andrés. En redes sociales y en algunos medios de comunicación comienza a replicarse una idea, que existen muchas denuncias falsas contra hombres por violencia de género, usadas como chantaje o venganza. Esta situación, desde luego, plantea que la perspectiva de género afecta a los hombres, pero ¿qué de verdad hay en eso? Para hablar de este tema nos da mucho gusto recibir aquí en Radio Anáhuac a la doctora Ivonne Olvera, doctora en Derecho y docente de la UNAM, maestra en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Criminología por la Universidad de Salamanca en España. Es maestra y doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente es investigadora del INCA CIPE y catedrática de posgrado de Violencia de Género y licenciatura de Teoría del Delito en la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cultura y Punto. Bienvenida. Gracias a ustedes por tocar estos temas que visibilizan la violencia contra las mujeres y con ello la previenen. Muchas gracias. Para arrancar esta plática, esta conversación, me gustaría que le comentara al público aquí a nivel de nuestro país, en México, cómo podemos entender pues, la función de la perspectiva de género, y esto lo hago por una entrevista que usted dio ahí en un medio que habla justamente de que ya es algo que debe formar parte de, al momento de estar juzgando cierto tipo de casos. Entonces, ¿cómo podemos entender la función de la perspectiva de género? Mire, bueno, primero vamos a empezar por el principio. Perspectiva es la forma en que veas algo, ¿no? Si le aumentamos género, puede ser género masculino o género femenino, ¿no? El género implica estas dos, masculino y femenino. Se habla de perspectiva de género y muchas veces nada más se refiere a lo femenino, ¿no? A la vista de la perspectiva de género femenina. Institucionalmente, la perspectiva de género, entendida de esta forma, desde la perspectiva femenina, se refiere a las herramientas y a todas aquellas acciones que realicen las instituciones, los representantes de las autoridades para tratar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque el problema que ha habido históricamente es que la violencia contra las mujeres no se ha denominado como tal, ¿no? El derecho, que es la ley, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en la sociedad, o sea, es la ley, ¿no? Pues, ¿quiénes fueron quienes hicieron las leyes? ¿Quiénes fueron quienes las redactaron? ¿Quiénes fueron los que la idearon? Los hombres, ¿no? Las mujeres quedaron fuera porque se había asignado que los hombres fueran los que gobernaran, tomaran las decisiones, fueran los proveedores y las mujeres fueran las que cuidaran al hogar, a los hijos, ¿no? Y entonces en esas leyes pues se perdieron los derechos de las mujeres. ¿Cuáles derechos? Pues a tener un patrimonio, a estudiar, a a tomar decisiones, ¿no? Como con quién casarte, el número de hijos que tú quisieras tener, decidir sobre tu cuerpo, a votar, a ser votada, ¿no? Entonces, históricamente hemos ido luchando las mujeres por esos derechos y los hemos ido obteniendo para estar en un nivel de igualdad, ¿no? Porque la perspectiva siempre era masculina, la perspectiva de género era masculina y así fue como se crearon las leyes. En esa perspectiva no se contempló que la mujer sufriera violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existían, hasta hace unos años, no existía el delito de acoso, no existían, por ejemplo, en la violación no se contemplaba que un hombre violara a su esposa,
¿no? Porque eran parte de las obligaciones conyugales. Ahora ya se avanzó en eso y entonces ya se sanciona. Este, Se ha ido aumentando esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el hombre decía, no, las mujeres son mentirosas, las mujeres son promiscuas, las mujeres no piensan, ¿no? Y eso no lo digo yo, ¿no? Sino desde los que crearon el derecho que te estoy diciendo. Por ejemplo, en materia penal hay dos escuelas, la positiva y la clásica, y la positiva está formada por los criminólogos. Uno de ellos es Lombroso, y hizo dos libros, ¿no? Uno del hombre y otro del hombre delincuente, otro de la mujer delincuente. Entonces así clasificaba a la mujer. Entonces por eso cuando una mujer iba y denunciaba un delito de violencia contra ella, pues no se le creía. Y entonces se le cuestionaba, ¿no? Y eso, pues, ha escalado hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres van y denuncian, es que me acosó, sufrí una violación, y iba vestida usted así, cosa que no le cuestionarían a un hombre, ¿no? Llevaba ese escote. ¿Y por qué estaba usted en ese lugar si ya era tan noche? ¿Por qué estaba en ese restaurante? ¿No? Esa es la falta de perspectiva de género, ¿no? Por la cual no se siguen las denuncias. Entonces, y entonces quedan impunes todas estas violencias contra las mujeres. Denuncias falsas existen en todos los delitos. Hay gente que denuncia robos que nunca sucedieron, hay gente que denuncia fraudes que nunca sucedieron, ¿no? Y entonces en delitos de violencia contra las mujeres, pues también existen denuncias falsas, pero son las menos, ¿no? Lo que se ha estado promoviendo es que la perspectiva de género provoca denuncias falsas y afecta a los hombres, ¿no? Yo digo que no, al contrario, la perspectiva de género también, también beneficia a los hombres, ¿no? No les perjudica, porque si hay una denuncia falsa contra un hombre, ¿no? De una violación, de un acoso, estos delitos, o sea, no nada más es con que te acuso y ya, te denuncio y ya, ¿no? No, se tienen que probar. Y para probarse, se necesita reunir pruebas. Y entonces ahí es cuando, ante la falta de pruebas, ante la falta de elementos, ¿qué es lo que pasa? Que se declara a la persona que fue acusada injustamente, se le declara inocente, ¿no? Y entonces es cuando esa persona pues promueve que fue víctima de una denuncia falsa, ¿no? No podemos determinar cuántas denuncias falsas hay por cada delito, porque no hay un registro, ¿no? Entonces, la misoginia que hay de algunos hombres promueven esta idea de las denuncias falsas para crear una ley contra la perspectiva de género, ¿no? Diciendo que la perspectiva de género les perjudica, cuando no es así, ¿no? Porque una denuncia falsa, pues, le afecta en cualquier delito, no nada más en el de violencia contra las mujeres. Y la verdad sale a la luz con las pruebas, ¿no? Yo Que sobre se eso tengo una tiene, duda, sí, doctora. Perdón que le interrumpa. no está Pero bien. ¿cuánto tiempo, o sea, como cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda catalogar como una denuncia falsa? Porque me imagino que debe ser muy difícil, ya que, por ejemplo, hay casos que tardan años en que las pruebas logren salir a la luz y que el caso pueda como que, pues justamente llegar a esclarecerse, ¿no? Y a ver si en verdad era real o no. Entonces, por ejemplo, a la hora de la estadística y de en cuanto a estas materias, ¿cuándo es que las personas catalogan, ok, esta denuncia fue falsa o esta denuncia sigue en proceso? O justamente, o sea, esta denuncia como que sigue abierta, pues.
Mira, como te decía, no hay estadísticas, ¿no? No hay registro de cuántas denuncias falsas hay en cualquier delito, ¿no? O sea, no hay. Entonces, por eso no podemos decir, ay, sí, son muchas las denuncias falsas o son Porque no pocas. No, existen no como tal. podemos, porque Ah, no hay bueno, un sí, registro, claro. ¿no? Si hay registro, ¿cuántos, carpetas de investigación se iniciaron por cada delito, ¿no? Es el índice delictivo nacional que hay y que hace el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública de todos los delitos. Pero, ¿cómo se llama? Pero nada más es de las carpetas de investigación, pero no de las denuncias falsas. Entonces, en materia penal, porque también hay demandas falsas en materia civil, en materia mercantil, ¿no? O sea, te demandan falsamente. Pero en materia penal, la diferencia es que el derecho no tarda tanto como el derecho civil, ¿no? El procedimiento no es tan largo. Entonces, por ejemplo, en materia penal, el procedimiento inicia con la denuncia o con el conocimiento del hecho que tiene el Ministerio Público. Él decide si abre o no abre la investigación, si la denuncia amerita o no amerita la investigación. Entonces, desde ahí puede determinar, no, este está denunciando falsamente, desde ese momento. Otro momento, si inicia la denuncia, pero empieza a investigar, ¿no? Y entonces vamos a suponer, una mujer denuncia un acoso en el metro o en un transporte público, en un Uber, y denuncia ¿cómo se llama? Un acoso, un abuso sexual, y entonces hay una cámara que graba todo. La investigación con detenido, nada más te pueden detener 48 horas. Se puede extender hasta 72, ¿no? A petición de parte. Pero por lo regular, en 48 horas hacen la investigación. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Va a ver ese video de esa cámara y entonces si se trata de una denuncia falsa, va a ver que no hubo ningún abuso, que no hubo ningún acoso, ¿no? Entonces, en 48 horas va a determinar que esa denuncia fue falsa, porque ya abrió la carpeta de investigación, ¿no? Vamos a suponer que se tratará de otro delito, de violencia contra las mujeres, de violación. Este, Se reúnen elementos y y se vincula a proceso. Pero en el desahogo de las pruebas se determina que la persona que fue imputada y que es procesada, que es acusada, no es responsable de esa violación. Entonces ahí sí puede durar de 6 meses a un año, que es lo que dura el proceso. Entonces, o sea, puede ser inmediato, puede ser a las 48 horas o puede ser, si ya empezó el proceso, pues entre El seis lapso. meses y un año, ¿no? Entonces, ese es el tiempo en que se puede determinar en materia penal, no nada más en delitos de violencia contra las mujeres, sino de cualquier otro delito, se puede determinar una denuncia falsa. Y pues el juez, la persona afectada, pues tiene que denunciar este hecho porque esto es un delito. El denunciar falsamente es un delito. En materia federal se llama, este, eh, tiene un nombre en materia federal y otro en materia, por entidad federativa. Ujú. Cada código penal lo maneja diferente, pero en sí son declaraciones falsas ante una autoridad y se castiga hasta con 7 años de prisión. Entonces, por eso, o sea, es muy malo hacer una denuncia falsa. Ahora, la perspectiva de género, ¿en qué beneficia a los hombres? Por ejemplo, no habría permisos de paternidad ahora cuando un hombre es papá si no fuera por la perspectiva de género.
¿no? En eso ha beneficiado a la perspectiva de género, que también se contempla a los hombres para que tengan este periodo de estar con sus bebés cuando recién nacidos y no solamente darle ese permiso a la mujer, sino también al hombre. Entonces, pues el que ahora los hombres, cierto grupo de hombres, ¿no? Y sobre todos que han sido sancionados por un hecho delictivo en contra de una mujer, estén promoviendo una ley en contra de la perspectiva de género, o sea, pues es algo tan misógino que es retroceder. Estamos aquí de regreso en su programa Cultura y Punto. Estábamos platicando con la doctora y académica Ivonne Olvera y estábamos hablando sobre todo el tema en términos generales de, bueno, sobre la perspectiva de género. Doctora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya firmó un convenio de colaboración con el órgano de administración judicial y la Secretaría de las Mujeres. En términos generales, ¿usted qué opina sobre esto? Este convenio que firmó, ¿a qué se refiere? Fue el día de ayer en Quintana Roo y básicamente es pues básicamente van a colaborar justamente en materia de perspectiva de género. También hablaron de la deuda histórica, que bueno, ya usted como que nos dio a entender un poco que cómo el derecho pues de cierta forma olvidó y estaba dejando de lado este tema pues, por muchos años. Y bueno, más bien preguntarle, pues eso, ¿cuál cree que es el rol, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, considerando que son actualmente 5 ministras, las que están en esa posición, y pues en sí de pues estos órganos, y de esas instituciones, para pues seguir, poniendo y llevando el derecho a, pues no sé si la palabra correcta, si sea ajustar cuentas o saldar esta deuda histórica, pero sí en cuanto a materia, por ejemplo, penal, ¿no? Mira, la perspectiva de género lo que busca es la igualdad entre los géneros. Ese es su objetivo principal. No busca que un género esté sobre de otro, sino que sea un tema de igualdad, ¿no? Que haya igualdad de oportunidades para las mujeres, igualdad en aplicación de justicia, igualdad en derechos. Todos los convenios, así como el que refieren, pues son buenos porque van acompañados de acciones, pero las acciones para que se realicen, pues la mayoría necesitan para hacerlas realidad presupuesto, ¿no? Entonces, pues podemos estar llenos de buenas intenciones, ¿no? Voy a hacer esto, por ejemplo, puedes decir tú en tu casa, ya las paredes de mi casa están muy sucias, las voy a limpiar y las voy a pintar, ¿no? Porque ya mi pintura está desgastada. Pero para llevar a cabo eso, pues tú necesitas agua, necesitas jabón, necesitas pintura y todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, o sea, no solamente tienes que tener la intención, no solamente tienes que decirle a con quien vivas, oye, mira, yo me comprometo a limpiar las paredes y a pintar la casa, ¿no? No solamente eso, que es un compromiso, ¿no? El que realizas, sino también, pues tienes que tener dinero, tienes que tener eso que llamamos presupuesto para hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en lo que se trata en las políticas públicas de violencia contra las mujeres, ¿no? Porque todas las acciones llevan un presupuesto. Y, por ejemplo, la perspectiva de género no aplica a todos los delitos, ¿no? En contra de los hombres, sino como se dice, ¿no? O sea, como dicen los hombres que están promoviendo una ley porque la perspectiva de género, según ellos, les afecta. Hay delitos como el feminicidio, que es mi línea de investigación, que ¿cómo vas a hacer una denuncia falsa de un feminicidio? No hay forma, ¿no?
porque lo que te da el conocimiento del hecho es el cuerpo de la víctima. Entonces, o sea, ahí no puede haber una denuncia falsa. Lo que sí puede haber es una falta de perspectiva de género cuando se investiga. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, volviendo a tu pregunta, ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un amparo a favor de una mamá, de una víctima de Mariana Lima, que su mamá promovió, Irina Buendía, porque la muerte violenta de su hija se inició como un suicidio, ¿no? Entonces se registró como un suicidio, entonces si es suicidio, pues no hay delito que perseguir, ¿no? Entonces la mamá dijo, no, esto no fue un suicidio, ¿no? O sea, están todos los elementos claros, o sea, yo estoy viendo y todo, que es mi yerno la asesinó, ¿no? Y entonces ella recurrió a todas las instancias, cuando no le hicieron caso, pasó al activismo y entonces logró que reclasificaran el registro de suicidio por el delito de feminicidio y en ese sentido llevó su asunto hasta la Suprema Corte. Y entonces en el amparo 2019 diagonal 219 diagonal 2019, en el año 2019, la Suprema Corte determinó que toda muerte violenta de mujer tenía que investigarse con perspectiva de género, para que no pasara lo que pasó con la hija de Irina Buendía, Mariana Lima, y no se registrara, no se investigara, ¿no? Y quedara impune el hecho, porque pues si se quedaba como suicidio, pues el feminicida no iba a tener ningún castigo. Entonces, con ello, esta mamá logró que se investigara como feminicidio, que se reclasificara gracias a la perspectiva de género, que se reclasificara, que se investigara, que se procesara y que se sancionara a este feminicida, ¿no? Entonces, por eso es que la Suprema Corte juega un papel fundamental. Ahora, que históricamente nunca había habido tantas mujeres en la Suprema Corte como ahora, bien, ¿no? Bien porque tiene que haber una equidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde se toman las decisiones. Y como decía Ruth Ginsburg, las mujeres tenemos que estar donde se toman las decisiones. Por ejemplo, hoy, gracias a que tenemos una presidenta, el día de hoy, precisamente en la mañanera, se anunció la propuesta de una ley de feminicidio, ¿no? Entonces, si no tuviéramos una mujer presidenta con la perspectiva de que existe el delito de feminicidio y que éste vulnera a las mujeres y que está en la agenda pública, no solamente de este país de México, sino de todo el mundo, ante los registros que hay, ¿no? Que dices, hace año y medio, ¿no? Se registraban hasta 12 muertes violentas de mujeres. Y por ejemplo, el mes pasado se registraron 6. Entonces tú dices, oye, pues si ya menguaron a la mitad, entonces, o sea, el problema ya se está resolviendo de los feminicidios, ¿no? Y gracias a que esa sería una perspectiva masculina, ¿no? Pero como tenemos una mujer al frente del país, ¿qué es lo que hace? Piensa con perspectiva de género y dice, voy a crear una ley contra el feminicidio porque el feminicidio no debe de existir en este país. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado aquí. Esta conversación ha sido, la verdad, muy
pues muy necesaria. Creo que pues estos temas, aunque lleguen a ser a veces un poco difíciles de abordar, son muy importantes de difundir, de compartir y le agradecemos por eso. ¿Algún último mensaje que le gustaría compartir con el público de Radio Anáhuac? ¿Alguna última invitación para que también la gente esté al pendiente de su trabajo? Porque hace algunos meses estuvo aquí platicando con nosotros de un libro que publicó, que escribió. Entonces, pues le dejamos el micrófono para que nos comparta algún último mensaje. Pues miren, yo les quiero compartir, yo tengo más de 20 libros escritos y 6 en materia de feminicidio. Este último que escribí es el producto de mi tesis doctoral en la Anáhuac del Norte. Entonces, y se llama Feminicidio en México, un asunto de seguridad pública y perspectiva de género. Entonces, donde analizo todo el tema de perspectiva de género, por qué incide en la seguridad pública, de qué trata el delito de feminicidio, cómo fue que fue tipificado, cómo es su estudio dogmático en materia penal. Y propongo dos reformas, entre ellas esta perspectiva de género que se aplique a toda muerte violenta de mujer, igual que lo hizo la Suprema Corte, que se inicien las investigaciones así, y para ello que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la otra es que se incluya un peritaje que se llama el análisis de contexto de violencia contra la mujer. Entonces, pues este libro lo editó Tirán Blanche, ¿no? Entonces, porque en la náhuac somos líderes de acción positiva y nuestra acción positiva es que nuestras tesis sean publicadas y sean difundidas. Entonces, yo les agradezco infinitamente a Andrés, a Francisco, a Fabio, porque necesitamos que esta perspectiva de género sea igual, que cree una igualdad entre hombres y mujeres. Y haciendo este tipo de programas es lo que ustedes están haciendo. Están camino a la igualdad, están a favor de la igualdad entre los géneros, porque están difundiendo un problema que existe y están difundiendo y con ello lo previenen y con ello encontraremos soluciones juntos con nuestra querida Universidad Anáhuac del Norte. Entonces, juntos, sigamos que el bien venza al mal.